El derecho nació por y para lo humano, pero el mundo ya no puede permitirse ese silencio. Es momento de romper las barreras del antropocentrismo. Bienvenidos a Lo Animal Importa, un espacio del Grupo de Investigación en Derecho Animal. En cada episodio, cruzaremos fronteras para dialogar con las voces más brillantes de Latinoamérica. Abogadas, académicos y activistas que están redefiniendo la justicia. Aquí no solo hablamos de leyes, cuestionamos nuestra relación con los demás animales. Lo animal importa, pensar en el derecho más allá de lo humano. Hola, bienvenidas, bienvenidos a el segundo episodio de la primera temporada de nuestro podcast Lo Animal Importa. Un podcast donde pensamos el derecho más allá de lo humano. Y hoy tenemos un gran tema, una invitada de lujo que queremos muchísimo porque además de que es una gran luchadora por los derechos de los animales, una pionera del derecho animal, es una gran amiga, es una de las grandes bendiciones que me ha dejado el derecho animal, la amistad de Vicky González Silvano, y aparte también es un miembro destacadísimo de nuestro grupo de investigación en derecho animal. Y hoy vamos a hablar con Vicky González Silvano, como le gusta que le digan a la doctora María de las Victorias González Silvano, Vicky para los amigos, y todas ustedes y todos ustedes son amigos de este podcast. Vamos a hablar con Vicky de un tema que no es para nada nuevo, pero que en los últimos meses, en el último año, ha cobrado una especial vigencia en toda América Latina, que es el tema de los animales invasores, de las plagas, de las especies invasoras, de las especies exóticas, distintas categorías jurídicas con impacto político que han llevado al asesinato en masa de muchísimos animales. Y te digo que este no es un conflicto nuevo, porque es un conflicto que se repite cada vez que el modelo urbano avanza sobre un territorio que ya está habitado por otros animales más allá de los humanos. Y luego nos sorprendemos de que pareciera que la vida silvestre aparecen. De repente aparecen en nuestro jardín, en México, ardillas, tlacuaches, cacomixtles, en Argentina, carpinchos o capibaras, como se les conoce en otros países. Y hoy vamos a hablar del conflicto que existe actualmente en el Nordelta, que es un desarrollo inmobiliario que se ha construido en las márgenes del río Paraná, en las deltas del río Paraná, donde esta especie nativa, los carpinchos o los capibaras, pues comenzaron a circular por las calles, por los jardines, por las lagunas artificiales. Y entonces aparece esta palabra poderosísima, que es la palabra plaga. Y tiene consecuencias jurídicas, porque a la plaga puede exterminársele, ¿no? Tenemos el derecho de exterminar todo aquello que consideramos plaga. Pero las preguntas que vamos a hacer el día de hoy con Vicky es, ¿puede una especie originaria de un territorio convertirse en plaga o en invasora en su propio hábitat? ¿Quién invade a quién? ¿Los humanos hemos invadido o son los animales quienes nos invaden? ¿Estamos realmente ante una invasión o ante un conflicto de cohabitación? Desde la teoría política animal, autores como Sue Donaldson y Will Kimlicka nos han ofrecido ciertas categorías, como la categoría de animales liminales, que no son animales completamente domesticados, como pueden ser nuestros animales en compañía, pero tampoco son animales completamente silvestres. Son animales con quienes compartimos un espacio vital, con quien tenemos una interacción más que necesaria. Y para ellos, no debemos pensar en una erradicación, sino en un derecho de residencia, según nos proponen estos autores canadienses. Quizá el problema no sean los carpinchos, quizá el problema es el modelo urbano que se construye, como si estuviera ante un espacio vacío o inhabitado. Entonces vamos a hablar con Vicky de si podemos hablar de derechos de pueblos originarios, no humanos, si podemos hablar, por ejemplo, de un derecho de cohabitación, de residencia. Y por eso les digo que estoy yo súper contenta de estar con mi querida Vicky. Vicky, bienvenida. Vicky
Todos la conocemos, son muy pocos los que no la conocen. Les digo que el mundo se puede dividir en tres, quienes aman a Vicky y quienes todavía no saben que la aman. Porque Vicky es un referente. Vicky fue quien inauguró la materia de Derecho Animal en la Universidad de Buenos Aires. Corría el año de 2015 con no poco esfuerzo, hay que decirlo, querida Vicky, y que ha consolidado toda una línea de trabajo académico en primer lugar en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, pero también ha consolidado una línea muy importante de litigio estratégico. De litigio estratégico en el cual ha conseguido cientos. Cuando digo cientos, no estoy exagerando, me remito a las pruebas de animales de las más diversas especies, desde evidentemente grandes simios, ¿no? Que fueron los primeros, pero bueno, hasta cocodrilos, quelonios, aves, todavía no de corral, pero aves, perros, gatos, etcétera, declarados como sujetos de derecho. Y esto ha sido un cambio muy importante. Muchos de sus litigios han sido, y de las resoluciones de sus litigios han sido citadas en muchos países. Y entonces, querida Vicky, para nosotros es un verdadero honor tenerte hoy aquí. Y quiero que nos cuentes un poquito cómo llegaron los carpinchos a ti. ¿Cómo fue que le entraste al tema de los carpinchos y cómo lo estás abordando? Bueno, ante todo, gracias por la invitación, gracias por esa introducción tan, como si fuera yo tan importante, pero bueno, no vamos a discutir eso. Yo soy una abogada, docente, investigadora, litigante y que me gusta lo que hago, ¿no? Eh, ¿Cómo llegaron los carpinchos? Como vos bien dijiste, me tengo que hacer cargo una vez. Sí, hay muchísimos animales y sí pasan más de 200 que he pedido su declaración como sujeto de derecho y de las más diversas especies. Y eso fue una estrategia, porque para mí la declaración del sujeto de derecho, para mí, y creo que para todo el mundo debería ser igual, no es algo simbólico. Desde el momento que el juez lo declara sujeto de derecho, en ese juicio donde tenemos por ahí un actor y un demandado, o un querellante y un imputado, ¿no? Eh, el animal deja de ser el sujeto objeto de la cuestión para convertirse en el sujeto de derecho que también el juez debe velar por él. Entonces, o sea, tiene un porqué uno ha insistido y ha ido y ha pedido y cuando me dicen, ¿y cómo lo pedís? Y yo pido que atento, los fallos, se solicita, se declare. Y no hago eh, no hago mucho asentamiento sobre la sentencia, porque aparte sabemos que eso lo podemos discutir, porque la sentencia puede ser ni siquiera una base para declarar la defensa de un animal, porque hoy sabemos, no siempre supimos, que hay animales que tienen otras características y no vamos a entrar en eso. Entonces, los tenemos que defender igual. Entonces, pero a todo el mundo le gusta eso de, porque sienten los tengo que defender. No. Porque es un animal, lo tengo que defender como defiendo a los humanos. Nada más que por Que eso. vale en sí mismo, no porque sienta o no sienta. Pues en No, este caso, si los humanos no sienten, no los defendemos, ¿no? exactamente. Bueno, hay varios que no tendríamos que defender. Bueno, Pero esa es bueno, otra historia, amiga, esa es pero otra hablando historia. del tema, el tema de los carpinchos, yo venía viendo, qué mal que he dicho eso, venía mirando la situación de los carpinchos. Vos sabés cómo es lo mío. Yo estaba en el 2023 con el caso de Johnny, que todavía ya lo estoy terminando, que Ujú. es el chimpancé que está en el zoo de Luján, que ya tiene eh, todo lo máximo que se puede hacer ahí, ahora hay que buscar un destino, ¿no? Estaba con Johnny, en el medio de eso, en el 2024, me meto con el CEMIC, que es el Centro de Investigaciones Médicas, donde estaban los monos que se usaban para experimentación. Entonces, en el 2025, en enero del 2025, logramos la liberación de 50 monos caídos. eh, y nos quedaban 7 macacos, primero fueron 40, después fueron 10 más, y después ahora los 7 macacos que todavía estamos esperando que se vayan. O sea, no es tan fácil como todo el mundo cree. Eh, y
mientras estaba en esto, todo el mundo me hablaba de los carpinchos. Vicky, ¿por qué no nos metemos con los carpinchos? Y yo decía, bueno, porque se van a meter otros. Yo siempre tengo esta medida, lo mismo hice con el CEMIC, lo mismo hice con Luján. Esperé a que otros se metieran con el tema, porque en todos los países, pero en el mío también existe eso de vos te querés llevar todas las causas famosas. La verdad, no. A mí cuando me citan como amigo curia, en el caso Sanda, me citó la jueza. Eh, y en los demás casos es porque, bueno, me tocó defenderlos, me tocó ser parte y acá en la Ciudad de Buenos Aires ya habíamos logrado la declaración de sujeto de derechos de dos capibaras. El nombre es capibara. Carpincho es una forma de denominación guaraní. Entonces, Mira, nosotros, hoy aprendo algo nuevo. el carpincho es el capibara, pero dicho en guaraní, ¿no? Este, y nosotros lo llamamos carpincho, al capibara. Pero estaba esperando a ver quién se metía en el tema. En el medio de todo esto, me llaman en el 2020, yo esto lo inicio en el 2025, me llaman en el 2024, a finales del 2024, yo estaba con semi todo encima, y una representante de los voz de los carpinchos y me plantea la temática. La verdad es una temática compleja porque es una temática que es muy ambiental. Yo hacía tiempo que no me metía con causas ambientales, porque no es que no me interesan, no es, yo me dedico más a la animalidad, ¿no? Si bien el ambiente es una condición necesaria para que existamos todos los animales, no me quería meter con eso. Y Porque dije, bueno, aparte, perdón, que te interrumpa, amiga, hay un gran problema y lo hemos platicado contigo de tensiones entre el derecho ambiental y el derecho animal, ¿no? Para quienes nos escuchan en el podcast y que a lo mejor es la primera vez que se introducen en los temas, muchas veces nos confunden y piensan que el derecho animal es una parte del derecho ambiental y no. El gran tema es que el derecho ambiental ve a los animales como recursos naturales, como parte de un equilibrio, y eso justifica que si los animales proliferan de manera descontrolada, entre comillas, por así decirlo, se les puede llegar a eliminar y se convierten en una plaga, se les puede llegar a eliminar en aras de mantener el equilibrio medioambiental. Y nosotros desde el derecho animal no. Tú has trabajado por el reconocimiento de la subjetividad del animal, es decir, de reconocer al animal como un individuo, no como parte de un medio ambiente. Entonces, por eso tú decías, yo con los ambientalistas, nada. no quiero tener nada que ver. Sí, la verdad, ese fue mi primera sensación. Después vino el 2025, nos encontramos con la gente de la voz de los carpinchos en el Día del Animal, que es el 29 de abril acá, eh, y mm, me dicen, Vicky, ¿no pensás en los carpinchos? Entonces yo las miré y le digo, yo me comprometo a que este año voy por los carpinchos, pero denme tiempo, déjenme ordenar 2, 3 juicios que tengo que tener, eh, porque yo no tengo un estudio, sí, obviamente tengo un estudio jurídico, pero no tengo un estudio jurídico que se autosolvente sobre el tema. O sea, esto es pro bono, siempre digo, si hay empresas que quieren colaborar y todo lo demás, aceptamos, no tenemos problema, pero esto es pro bono y esto es trabajo de pasarse las demandas de uno a otro para ver qué más le agregaría uno o el otro y cómo lo hacemos. Bueno, o sea, este es el trabajo cotidiano nuestro, ¿no? Eh, y aparte yo vivo de mi profesión, eh, que, que ojalá fuera ganar plata en los juicios de animales, pero no lo es, porque aparte ganaría plata no solo haciendo lo que me gusta, sino defendiéndolos, o sea, sería genial, pero bueno, no es. Pero yo siempre le digo a los que estudian que en algún momento esto va a dar dinero, así que no abandonen este área, porque también hay que motivar a las nuevas generaciones a que hagan esto. Bueno, ahí comienzo toda la historia de Nordelta, empiezo a mirar y me doy cuenta que Nordelta es no es un barrio cerrado, es una ciudad. Es decir, está compuesta por varios barrios cerrados. Eh, con lo cual ya había barrios construidos desde el 2000, 2004, o sea, ¿no?
y donde se asienta especialmente el poder económico. Y ahí está los distintos barrios, que cada uno tiene sus nombres, está el Seidot, que es el que tiene los veleros que salen del Paraná. Y vos te haces una pregunta y decís, porque han pasado cosas muy graciosas, ¿no? Bueno, siguiendo la ilación de esto. En octubre, porque tuve que recabar mucha información, en octubre yo presento la acción. Obviamente consulté a muchos colegas, les pedí opiniones a biólogos. No, no es un trabajo individual, siempre son trabajos de equipo, guste o no guste, y hay que reconocer a los colegas que han trabajado en eso. Aunque sea revisando las demandas para ver si no nos equivocamos en lo que ponemos. Porque a veces, viste que repetimos lo que dijimos arriba, lo volvemos a repetir abajo y no lo vemos. Fue una acción de qué tipo, para la gente que no conoce mucho el sistema judicial argentino. La Argentina tiene una acción que tiene 3 acciones. La acción preventiva de daño, que es ante un posible daño podés accionar. La acción de amparo, que es antiquísima, es de 1956, creo que es, o antes, que tiene 2 casos específicos que son los que dan origen a la legislación de amparo y después a su reconocimiento constitucional en la Constitución del 94, que es el caso Siri y el caso Cot, un caso específico que es contra un acto arbitrario, ¿no?, emanado del Estado, y el otro es un acto arbitrario emanado de un particular, ¿no? Entonces, Sí, amparo contra autoridad y amparo contra particular. existen los dos. Entonces, nosotros, y después de la Constitución, como dice Andrés Gil Domínguez, ¿no?, el amparo es, por autonomía, la defensa en los intereses colectivos y, por supuesto, dentro de esos intereses colectivos están los animales. ¿Por qué no el habeas corpus? Porque en la Argentina ha quedado muy asentado que el habeas corpus es para los humanos. Si bien Sandra se la recuerda como un habeas corpus, comienza como un habeas corpus, esto es verdad. Sandra, cuando llega al juzgado deliberatorio, pues el deliberatorio es la segunda jueza que falla en esto, que está en esto. O sea, el Lócar, Ledesma y David en casación la declaran sujeto de derecho, y ella la toma en un amparo como sujeto de derecho y lleva a su liberación. Ambos actos son más que loables, ¿no? Y para quienes, de nuevo, se están empapando del derecho animal, Sandra, este caso paradigmático en Argentina, del cual tú fuiste parte como amicus curiae, como amigo de la Corte, como opinión técnica solicitada por la jueza Liberatori, es el primer fallo a nivel mundial que reconoce a un animal como persona no humana y le reconoce ciertos derechos, específicamente a vivir en un entorno acorde a su tamaño y especie, y por eso Sandra, después de una lucha judicial que se llevó por varias vías, como tú dices, la vía del habeas corpus, que por ahí, como decimos en México, jurídicamente les dieron palo, ¿no? Dijeron, esto es para los humanos, por la vía penal, donde los jueces determinaron que era un sujeto de derechos, que estaba siendo sujeto de una cuestión de maltrato, sí, evidentemente animal, y que tenía ciertos derechos, y entonces concluye con el fallo de la jueza Liberatori, que ya dicta todas las medidas cautelares para que concluyó con el traslado de Sandra a un santuario, ¿no? Con mejores condiciones de vida. Entonces, pues ese básicamente fue como la acción paradigmática de Sandra, y no fue un habeas corpus, fue un amparo. Fue un amparo. Comenzó con un habeas corpus, terminó con un amparo. Y aparte, siempre digo lo mismo. Hoy, el 14 de febrero, Sandra cumplió 40 años. Una chiquilla, una joven, Sandrita, ¿no? Y acá en Argentina estábamos todos festejando el cumpleaños de que mira, que para un orangután de Borneo es mucho tiempo, ¿eh? Sí, pero vos sabés que primero ella es una híbrida porque es mitad de Borneo y mitad de Sumatra. De Sumatra. Porque estuvo considerada y pensada para que sea un objeto de museo, zoológico.
siempre fue pensada o para circo o para zoológico, entonces no les importó generar un híbrido. Claro. Y bueno, volviendo al tema de los Volvemos carpinchos, a los te vas carpinchos. por la vía del amparo, Me voy por la vía del amparo. interpones un amparo a nombre de los carpinchos. Sí, la verdad fue más amplio que a nombre de los carpinchos. Yo fui por todo. Ujú. El amparo se plantea y con una medida cautelar al lado, ¿no? Eh, por los carpinchos, a los cuales, como ya había dos fallos en Argentina que se los declaraba sujeto de derecho, digo, ya son sujeto de derecho, o sea, lo único que hace falta es que los vuelvan a reconocer, pero ya son, porque sean dos, sean 50, ¿cuál es la diferencia? Pero hablo también de los otros habitantes originarios de ahí, como pueden ser las zarigüeyas, los coipos, ¿no? Las aves, eh, los ofidios, o sea, los que quieran, o sea, existen. Eso debe Todos saber los animales de las más diversas especies que se los que ya considere eh, cohabitaran en el en Nordelta. la que se los considere habitantes originarios y sigo, porque ya que estoy pidiendo, total para que me nieguen, sigo pidiendo que esa zona de Nordelta se la declare sujeto de derecho. Fíjate Porque qué interesante, porque estás usando dos categorías jurídicas. La primera, una categoría que eres de las primeras que lo intenta en el litigio estratégico que se ha propuesto desde la doctrina, que es reconocer a ciertas especies con los mismos derechos de los pueblos originarios. Tú estás pidiendo que se les declare como habitantes originarios con su primigenio derecho al territorio, algo que totalmente. caracteriza los derechos o las garantías que tienen los pueblos originarios, además del derecho a la cultura, etcétera, es el derecho a disfrutar del territorio, los recursos inherentes a ese territorio. Pero en segundo lugar, estás pidiendo una declaratoria de sujeto de derecho de una parte, no de un medio ambiente, no de un ecosistema, No, de sino de una parte. una parte de la naturaleza, de un conjunto de plantas, animales, mantos acuíferos, etcétera. O sea, estás llevando el derecho a sus límites, Vicky. Bueno, vamos a ver qué hace la jueza con todo eso, ¿no? Eh, esperemos lograr. Yo me tengo fe. No sé si me la tiene la jueza, pero yo me la tengo. Eh, entonces, esto, digamos, es la petición. Pero aparte, como Nordelta, Y te nosotros dictan una medida cautelar muy buena, porque ya se los iba a trasladar, ¿no? Ya iban a saquen los carpinchos. es que Toda la gente de Platita decía, a no, mí no, me molesta ver esas es que hay ratotas un en mi amparo jardín. anterior, porque fue muy, muy, muy gracioso, simpático, la verdad molesto, pero, a ver, Nordelta se construye en un humedal, gran parte. O sea, sacan el humedal y construyen, en parte, otra parte no, ¿no? Entonces ya tenemos una primera, estamos probando el humedal. Dos, ya había un amparo del 2023 de 11 vecinos que pedían que se vayan los carpinchos. Y habían ganado ese amparo. No, todavía sigue. De hecho, a ese amparo me acumulan a mí. O sea, vos imaginate desde hace cuánto. O sea, primero 11 vecinos, gente de mucho dinero, con grandes mansiones, que llegaron a invadir ese hábitat, dice, sácame a los carpinchos, sácame a los Porque son, porque capibaras. son, porque son puntos. Hay cosas que son muy. Yo lo que cuento está en el expediente es público, o sea, no es una cosa que no se pueda decir, ¿no? Pero hay cosas que son realmente muy, muy graciosas en las que me pasó. Cuando yo presento el amparo, el amparo se presenta en cualquier juzgado y después ese juzgado decide si se declara competente o no. Más en provincia de Buenos Aires. O sea que el de Johnny me toca en un juzgado de familia y se declaró. Ujú. Tuve toda la discusión y hicieron ahí. Acá Juan a un civil y comercial de provincia de Buenos Aires que me da la medida cautelar, es suspende las obras. Era una medida cautelar que era muy fuerte. Que yo dije, o sea, hasta yo misma dije, el juez me avaló todo, pero Porque pedía que suspendieran las construcciones, todas que las no se construcciones, traslada todas las construcciones, porque diga se sigue todo. construyendo. Ahora, Ujú. que no se trasladara, que no se los vasectomizara, que no se los,
se les diera anticonceptivo. Así. La jueza, que es del mismo grado que el juez se declara incompetente porque ya estaba este amparo ya anterior, por lo tanto pasa a ese juez, decide suspender la medida sin haber cambiado un solo hecho fáctico. Y nos llama a una audiencia. Yo, por supuesto, le apelé la medida y dije, vamos a Cámara, que sea Cámara la que me suspenda, como una jueza del mismo grado, sin ningún hecho fáctico que haya cambiado, para que la gente me entienda, ningún hecho distinto al que yo presenté. O sea, un juez te da una medida cautelar, pero dice, yo no puedo resolver porque tengo un conflicto de intereses porque ya traigo otro amparo, que es el de estos señores anticarpinchos, Claro, ¿no? o sea, Y entonces se returna a otra jueza del mismo nivel y al momento de recibir la jueza dice, ¡paf! Levanto la cautelar. Y entonces tú exacto. impugnas, dices, ella no puede impugnar porque no hay una causa, como decimos en México, superveniente, no hay un hecho fáctico nuevo que justifique el haber levantado esa La cautela. medida, la medida cautelar. Y nos cita a una audiencia. Esta jueza es la que lleva el amparo de los 13 vecinos, ¿no? Y nos cita a una audiencia en la cual yo me presento, pero manifiesto que me presento al solo efecto de la audiencia, pero que yo estoy apelando la medida. La jueza me toma eso como que está bien. Y ahí escucho a los vecinos y a los investigadores y a Nordelta y a todos hablar. Y en un momento yo pido hablar y digo, yo lo que quiero que se entienda es que acá, si hay un invasor, es el humano, porque esos eran humedales y se construyeron sobre humedales. Entonces, ahí me contesta un vecino, ¿usted qué quiere? ¿Que yo me mude? Ni haga lo que usted quiera. Lo que yo digo es que usted no puede sacar al carpincho porque se le ocurrió, porque hoy le molesta, porque usted quiere vivir en la naturaleza sin la naturaleza, ¿no? Porque mañana me va a querer hacer lo mismo con las zarigüeyas, con los cuerpos, y aparte, no, el animal ya es originario de ahí. Ahí me plantean que el animal es originario de Corrientes, y yo me empiezo a reír y le digo, no, es de toda esa zona de la Mesopotamia argentina, son los carpinchos, y llegan hasta las costas de Quilmes, y más allá también. Le digo, es un animal de zona de humedales. O sea, no soy tan estúpida, le digo al señor. Entonces me dice, bueno, pero usted entiéndame, yo tengo todas las mañanas un montón de carpinchos parados enfrente de la puerta de mi casa que no me dejan salir. Yo te juro que en ese momento, ¿viste cuando vos tenés una visión? Yo me imaginaba todos los carpinchos con lanzas, vestidas Claro, y un antropomórficamente. carpincho Napoleón ahí organizando la Sí, invasión. No, sí, entonces tal cual. yo te juro que me imaginaba eso, porque cuando lo estaba diciendo era la sensación que tenía. Entonces digo, bueno, señor, ¿qué quiere que le conteste? ¿No? Debiste decir. Entonces ahí, Fuiste a vivir a un humedal, ¿qué querías? Es como claro, o quien... sea, y ahí pasó algo muy divertido, que es muy divertido y muy triste, ¿no? Cuando uno lo cuenta. Que dice, ¿saben a quién atacan Vivimos en una especialmente? montaña. Claro. Dicen, ¿saben a quién atacan especialmente? A las empleadas de servicio doméstico, de casas particulares. Sí, que Ok. atacan a las personas A que las trabajan más de en las servicios labores de de limpieza. casas. Sí. Entonces yo pensé, dije, uy, qué hombre considerado, ¿no? Debe ser. Dice, entonces siguió hablando el señor porque estaba totalmente exacerbado y me dice, ¿y eso qué significa? Y yo pensaba, claro, la RT, pobre, gastos médicos, pensaba, ¿no? Yo pensaba. Y él me dice que al día siguiente no pueden venir a limpiar la casa. Y yo miré, yo le digo, yo a esta señora me estoy pidiendo Claro, que son mermas considere en los la fuerza laboral, ¿no? Claro, los carpinchos me hacen merma en la fuerza laboral. cargos, sí, no, una locura total. Situación que tenés, la, vamos a la cámara y la cámara muy claramente dejó establecido que se prohíbe la construcción sobre humedales, ¿no? Eh, se prohíbe cualquier
manipulación de los animales y no las traslocaciones. No está en contra de las vasectomías. Claro, porque de una eh, forma u otra hay que ayudar a la no proliferación. Sí, ¿No? pero igual pide algo que es muy importante, que es el estudio de impacto ambiental acumulativo. Eso significa un Excelente. estudio, claro, un estudio para que la gente entienda que desde que se empezó a construir el Nordelta, ellos por cada barrio tienen que presentar un estudio de impacto ambiental. Acá le están diciendo, bueno, desde que se empezó Nordelta hasta hoy, decime todo el impacto que hubo. Entonces vemos cuánto terreno te queda y vemos qué posibilidades hay que puedas seguir construyendo. Mientras, sobre humedales no. ¿No? Claro, porque hay que Claro, tratar de restaurar, ¿no? Hay que tratar de restaurar un poco esos humedales y que los propietarios pues cedan parte de esa propiedad a la restauración de esos humedales, supongo. más vale. Y aparte también hay una obligación, que ya la jueza lo había dicho, de poner rampas, porque la gente ha sacado, ha puesto cerramientos, cuestión que el carpintero, vos sabés que es un animal que se traslada por agua, nada. De Ujú. hecho, come mucha flora acuática y no tiene cómo subir. Entonces necesita rampas. Y también entender, y ahí voy a explicar qué pasa con esto de los carpinchos en la calle. Eh, Todo esto lo plantea el juez. En el medio de todo, o sea, ya venía con la idea de la traslocación la jueza. Nos notifica el 23 de diciembre, imagínate un día antes de un feriado. Nosotros apelamos la medida de la traslocación y a nosotros en enero no funcionan los tribunales, salvo lo que se llama habilitar una feria, que es para ciertos temas y muy puntuales. Y de muy Y se nos, extrema urgencia, ¿no? Están de muy extra, vacaciones. Sí, exactamente, dicho sea. exactamente. Entonces yo apelo la medida, pero no me daba el tiempo para que quede firme mi apelación a los efectos de que se resuelva la Cámara antes de que empiece la feria especial, con lo cual la habilitación de una feria se pide cuando entra la feria, vos no podés pedirla antes, ¿no? Ujú. Entonces tuve que esperar a que habilite la feria, o sea, como el primer día hábil de feria, pedir la habilitación, me dan la habilitación. En el medio de todo esto, estaba ordenada la traslocación por la jueza de primera instancia, que estaba prohibida por Cámara, y nosotros lo manifestamos. Eh, Volvemos ellos hacen esta cacería, esta caza de estos 6 ejemplares, que realmente fueron 9, pero tuvieron que soltar varios, porque a la jueza nosotros le pedimos primero le dijimos, reconsidere lo dicho y no haga la traslocación porque está incumpliendo la Cámara, y por supuesto apelamos, impugnamos hacia la Cámara. Ella lo que reconsideró nada más es que no podía, porque dijimos, hay hembras parturientas, hay hembras preñadas para parir, hay otras obviamente amamantando, y no le podemos sacar los machos que son los que los cuidan, ¿no? Ujú. Entonces ella dice, bueno, no se puede tocar hembras que estén en estado de gestación o lactantes, y solo machos dominantes, eh, o sea, achica mucho a los que se podían llegar a llevar, ¿no? Y no más de 12 especímenes. Solo pudieron agarrar, solo pudieron traslocar 6, porque los otros que agarraron eran crías y las tuvieron que soltar. Esto surge del expediente. Eh, Igual todavía eso estamos discutiendo otro montón de cosas sobre eso. Están discutiendo y en algún momento te han dado ya un estatus jurídico previo para No, los capibaras. Son no, puras todavía no. medidas cautelares en lo que deciden el fondo. Sí, todavía no, todavía estamos, y yo no estoy insistiendo con eso porque lo que quiero es que paren la construcción, o sea, estamos, porque de hecho ahora están construyendo menos en humedales, pero en un momento no habían parado. Y eso está bien porque es una medida cautelar, como su nombre lo indica, pues para prevenir que haya ya después un daño de imposible reparación.
¿no? Es que eso es lo que también cuando apelamos a la traslocación, decimos, ¿cuál es el daño que van a sufrir estos animales traslocados? No sabemos dónde van, por más que después me lo informen, no sabemos, a ver, para que se entienda, hasta el 2021, estamos hablando que esto comenzó hace 20 años antes, ¿no? Hasta el 2021 no era un problema los carpinchos. ¿Por qué? Porque Nordelta se promocionaba como un lugar que tenía una reserva, ¿no? Y de hecho estaba. Después de la pandemia, se logra una autorización de la Municipalidad de Tigre para construir en esos lugares de las reservas. Entonces, Claro, y empezaron a invadir el territorio carpincho. ¿Y qué hace el carpincho? Sale a buscar nuevo territorio. exactamente, los carpinchos, los coipos, salen todos. Este, entonces también esto cuando uno dice, los ven cruzando las calles. Sí, obvio, pero a ver, si le sacaste el espacio, no le generas una rampa, el animal va donde comía y donde estaba seguro. El que tiene que limitar la velocidad es el humano, que le importa nada. Pero en Exacto. Nordelta no solo se han atropellado carpinchos, se han atropellado humanos. O sea, para que te des una idea, no les importa nada. O le decís, dentro de las órdenes que están dichas por la jueza, pongan lomos de burro, que son esos, Topes, decimos en México, ¿no? los topes grandes, Vados, dicen en otros países. los vados serían para abajo, estos hacia arriba, ¿no? Y lo que te contesta es, nos vamos a comprar camioneta para poderlo pasar más rápido. O sea, vos estás con un montón de gente que no está dispuesta a ceder y que cree que con el dinero puede solucionar todo. Y yo lo que digo es que sí, con el dinero podemos solucionar. Porque nosotros lo que pedimos son cazadores ecológicos, lo que pedimos, o sea, para que el animal pueda circular tranquilamente. Lo que pedimos es rampas, lo que pedimos es una, eh, una realidad de lo que tengamos. ¿Por qué? Porque las frases estas que vos dijiste son plaga. No, ponele, no te dicen son plaga, no se animan, porque aparte del carpincho es un animal protegido por legislación nuestra. No se animan a decir que son plaga. Pero ¿qué te dicen? Hay una gran cantidad. Entonces, de hecho, una persona muy conocida en nuestra área, el otro día me llamó por teléfono y me dijo, Vicky, quiero hablar de los carpinchos. Yo pensaba, ¿y vos qué tenés que ver con los carpinchos? Y me dices, son 1200. Ellos dicen son 1200. Y yo le pregunté, ¿quiénes son ellos? Y me dice, ellos dicen que quieren 400. Y yo le digo, bueno, a ver, yo quiero ser Ken Middleton, pero no me dejan. Le digo, hablemos seriamente. Primero, el último censo que tenemos no llegan a 800 los carpinchos. Estamos hablando de donde hay una población de 40.000 humanos, ¿no? Estamos hablando de carpinchos nada más. Segundo, no entiendo por qué tengo que bajar al número que vos querés. Primero hagamos las rampas, los pasadores biológicos, los temas vitales que son necesarios. Hagamos el estudio de impacto ambiental acumulativo. Veamos si se puede construir más o no. Con todo eso, que no se tarda 2 días, estamos hablando de 1 o 2 años esto. Sí, sí. Con todo eso, si hubiese que traer, porque de hecho la primera frase fue no sea fundamentalista, le digo, justo yo no soy de fundamentalista, le digo, si hubiese que traslocar los capibaras, los carpinchos, se hace seriamente. Se busca el lugar donde van a ir, se verifica que haya alimentación, se hace una familia completa. O sea, si vos, o sea, yo no estoy cerrada a eso. Lo que yo digo es, antes de eso, hay un montón de medidas que tenemos que hacer. Y vos me Y decís, pero protocolos para asegurar, querida Vicky, una sana convivencia, porque esto es muy interesante del litigio que tú estás haciendo, porque no estás siendo fundamentalista. Si fueras una fundamentalista del animalismo, lo que estarías pidiendo es que derribaran las casas de los ricos, que les cobraran una multa por haber tendría invadido ganas, ¿eh? territorios,
y que se restauraran los humedales y que se les declarara zona protegida y que dejaran a los 800 o 1000 o 3000 o 50,000 capibaras que hay ahí. Eso sería ser fundamentalista. Pero tú estás intentando afrontar jurídicamente una realidad que, como decíamos al inicio del podcast, no es un conflicto nuevo. ¿Qué está sucediendo en todos nuestros países? Las manchas urbanas están creciendo de manera bastante desordenada, aupados por la corrupción, hay que decirlo, de autoridades que dan permisos para construir en lugares donde antes eran zonas protegidas, bosques, humedales, deltas de ríos, etcétera. ¿Y cuál es el problema? Tenemos que encontrar ante esta realidad que ya está ahí de coexistencia humano-animal nuevas formas jurídicas de interacción. Entonces tú estás diciendo, vamos a pedir un estudio de impacto ambiental para ver cuántos humanos y cuántos carpinchos pueden vivir aquí de manera armónica. Lo que le llaman ahora en algunas zonas el rewilding, ¿no? La resalvajización de estas zonas, ¿no? Entonces, Y, eso está aparte, súper interesante. no, y aparte también, porque uno no puede ser tonto en los planteos. Yo sé que no puedo tirar abajo casas, pero sí puedo pedir que no construyan más si el informe de impacto ambiental dice no pueden construir más. Eh, y porque acá no se está discutiendo, ni siquiera ellos están discutiendo eh, animales sí, derechos de los animales sí, derechos de los humanos, porque acá el invasor es el humano. Esta es una realidad. Eh, Acá estamos discutiendo biodiversidad y ambiente para ellos y nosotros contra negocio económico para pocos. Entonces, esta es la discusión. Entonces, no puede ser que el negocio económico para pocos, porque si vos tampoco estaría a favor, pero si vos me dijeras que estas son casas para gente con situación De precariedad. precariedad, tampoco estaría de acuerdo porque que la hagamos en otro lugar que no sea un numeral, va a ser mi frase. O sea, sí estoy de acuerdo en hacerlo, pero no en un numeral. Este, pero no es el caso, estamos hablando de mansiones, que me parece divino que cada uno tenga la mansión que quiera, se la puede pagar, me parece fantástico, yo no tengo problema con eso. Lo que yo digo es, respetemos la fauna, pero no solo la autóctona y los animales y los habitantes originarios, respetemos la fauna en general, porque han querido demonizar al carpincho diciendo que era agresivo. Un animal que Y no, es de los animales más amigables que hay. es más, es un roedor de 50, cuando es grande está de 50 kilos, es cierto. Es impresionante, es un roedor muy Es impresionante. un roedor, cuando uno dice es un roedor, ahí se queda más, ¿no? Más paralizado. Pero, ¿qué es lo que te pasa? Cuando a mí me dicen, yo voy al Nordel y me dicen, ¿querés acercarte? Porque te puedes acercar a ellos. Yo digo, no. Entonces me dicen, pero no te van a hacer nada, ya lo sé. Es un estatus jurídico, político y podremos decir incluso familiar diferente con los animales, ¿no? Pues yo, la verdad es que tú y yo podríamos platicar la vida entera y platicamos, bueno, cuando vienes tú aquí o estoy yo en Buenos Aires, pasamos noches enteras plática y plática, pero tenemos un podcast de 30 minutos, yo quiero Ay, sí. agradecerte un No, montón, bueno, de verdad. seguimos en trámite con los carpinchos, Sí. estamos hablando con esto y obviamente con la justicia estamos dando traslado de todo. Yo sigo con el tema de hecho, Nordel apeló a la Cámara para que los dejara construir. La Cámara sacó, yo te lo envío, un proveído, un fallo muy lindo, hablando de la diferencia de lo que es un barrio ya construido, uno a construir y hasta dónde llega el derecho de propiedad. Muy interesante ese fallo. Y después, con el tema de la traslocación, la misma Cámara le dijo a la jueza que fue una medida apresurada, ¿no? Que fue arbitraria, o sea, impulsiva, se lo dice, te lo está diciendo.
Por lo cual yo no sé si la jueza quiere que uno pida la recusación de la misma. O sea, ¿viste cuando vos decís, a veces creo que lo está pidiendo a gritos, pero bueno, Claro, que quiere que la recuse para sacarla de este embrollo en el que se metió, es que ¿no? ella se metió sola. Bueno, a ver, hay escritos míos, y ya con esto terminamos, en el cual yo digo, se advierte que que su señoría tiene siempre una predisposición a favor de la demandada. Tuvo que salir a explicar y decir que ella no lo tiene. Pero la verdad, si a mí un abogado me dice eso, yo ni le contesto. Yo ni le contesto, porque sea lo que quieras. Yo hablo por mis fallos. Lo que pasa es que sus fallos me dan la razón. Ese es el... Pero ahí seguimos, creo que la lucha de Carpinchos va a ser de años, no el amparo en sí, pero sí ponernos de acuerdo en toda una estructura y después de eso se verá. Querida Vicky, este es el primero de muchos. Bueno, aquí está alguien que ya te quiere saludar, a quienes nos escuchan y no ven la imagen de YouTube. Este va a ser el primero de muchas pláticas y te agradezco de verdad un montón tu tiempo, tu espacio, pero sobre todo, y te lo he dicho siempre, en eventos públicos, en eventos privados, agradezco la inspiración que nos has dado a muchos y a tantos para hacer derecho animal y para pensar que otro mundo es posible. Es que otro mundo es posible gracias a gente como vos. Y como tú. Como Arturo, como cada uno de los que estamos. Como todos los locos que nos juntamos de vez en cuando en distintas partes de América Latina. Y que nos ponemos a imaginar que podemos construir un mundo diferente donde todos somos animales y donde todos convivimos de manera armónica. Pues con estas reflexiones cerramos este segundo capítulo. No se pierdan nuestro siguiente episodio. Viene una sorpresa desde Colombia. Vamos a hablar sobre estudios críticos animales. Y no les digo más. Querida Vicky, un abrazo y nos vemos en mayo. Tenemos una cita. Totalmente. HIDA es el grupo de investigación en derecho animal más importante de Latinoamérica. Dirección y voz, Rosa María de la Torre. Coordinación de invitados, Brenda Yesenia Olalde. Producción, César Guillén. Apoyo, Dimitri Cacho y Esperanza Torres. Además, agradecemos el aporte y apoyo de todos los investigadores de Grupo HIDA. HIDA la encuentras en www.hidaanimalista.com.